Perfecto. Bueno, pues el día de hoy voy a dar una plática acerca de Ionic y Capacitor, qué son y qué puedo hacer con ellos. Entonces, bueno, antes de empezar, voy a platicar un poquito sobre mí. Yo soy soy Senior Software Engineer, pero la, la, la verdad es que el ambiente en Hero Devs es muy bueno. A mí me gusta llamarme, como nos llaman heroes o héroes, y a mí me gusta ponerme en lugar de Senior, Hero Software Engineer. Recientemente no, no sé cuál es la palabra, si es reconocido o no estoy seguro del nombre, pero soy un Ionic Developer Expert en la comunidad de Ionic, que en un momento más les puedo pasar el link de Discord para que se unan. Ahí creé una comunidad en español para cualquier tema de Ionic, para recibir ayuda o así. Soy co-organizer de Angular Community Meetup y organizer de Ionic Monterrey Meetup, que yo creo que para el 2023 vamos a estar ya haciendo las primeras sesiones. Yo creo que van a ser virtuales, pues para que haya mayor oportunidad de toda la gente de habla hispana de poder unirse. ¿Y cómo me pueden encontrar o contactar? En Twitter, en LinkedIn o en GitHub. Bueno, ahora sí vamos con con la sesión. ¿Qué es Ionic? O sea, de la definición de su sitio web, es un toolkit o una serie de herramientas de UI open source, que eso es muy importante porque quiere decir que tienes acceso al código y tú puedes hacer un fork o muchas de hay muchos componentes nativos que se fueron mejorando gracias a la participación de la comunidad, y el que sean open source te permite no solo ver el código y ver qué es lo que está haciendo cada componente, sino también el poder, tú, si necesitas algo adicional o ves una mejora o algún error, lo puedes corregir y trabajar. Permite desarrollar aplicaciones multiplataforma, ya sea en Android, en iOS, en web, tanto modernas como de alta calidad, en un mismo code base o repositorio, tanto en Angular, React o Vue. Y como les decía, ya también, bueno, permite hacerlo en Vanilla JS o con Solid JS. Pero la ventaja es que out of the box o así tal cual tienes un set de componentes que están diseñados eh, para Android y para iOS. O sea, la ventaja, aquí sí, a lo mejor estoy medio, tengo una versión opinionada. Yo siempre he preferido trabajar con los componentes de Ionic sobre Angular Material. He visto aplicaciones desarrolladas con Angular Material que, aunque tiene uno o dos componentes distintos o diferentes que no están implementados en Ionic, siempre he sentido una mayor facilidad de trabajar con los componentes de Ionic. Tienes prácticamente cualquier componente que ves en alguna aplicación móvil, ya tienes un componente diseñado en Ionic. ¿A qué me refiero con los componentes diseñados en Ionic? Estos componentes son componentes de Angular o React o Vue que ya tienen integrado la diferenciación si es la plataforma de iOS o de Android, el estilo visual, siguiendo los lineamientos que respetan las guías de diseño tanto de Apple como de Google. Por ejemplo, si tienes el componente de tarjetas, eh, sigue el lineamiento de Apple para diseñar una tarjeta visual en la aplicación, o en el caso de Google, siguen los lineamientos de de Google Material. ¿Qué es Capacitor? O sea, ya hablé de la parte de Ionic, que es la parte de los componentes visuales, pero eso no es lo que únicamente define una aplicación móvil, porque a final de cuentas, mínimo lo que vas a usar para una aplicación móvil es la cámara. Esa sí la necesitas para la mayoría de las aplicaciones, creo yo, ya sea de que para que puedas tomarte una foto para subirla a tu perfil, o porque vas a subir alguna fotografía para algo, o la geolocalización. Capacitor es un runtime nativo, también open source, que te permite desarrollar aplicaciones web nativas. Ionic cambió el término porque antes se llamaba aplicaciones híbridas, pero ahora, como empezaron a integrar más la funcionalidad de las Progressive Web Applications, decidieron cambiar ese nombre a que sean aplicaciones web nativas, que es
una aplicación web, pero tiene la compatibilidad de utilizar cualquier componente nativo de los dispositivos en los que esté corriendo, ya sea en un navegador con los web APIs o en un dispositivo móvil Android o iOS con la integración de APIs que permiten acceder a esas funcionalidades o características del dispositivo. ¿Qué ventajas tiene? Es de fácil integración. Una de las ventajas de Capacitor que manejan ellos es que no está casado con Ionic. O sea, tú puedes tener tu proyecto con Ionic e integra automáticamente Capacitor. Bueno, lo puedes integrar o no, pero si tú tienes una aplicación en alguna otra tecnología JavaScript, tú puedes instalar Capacitor y y de esta manera puedes convertir tu aplicación en una aplicación pues móvil o web nativa. Tiene sus plugins nativos que out of the box ya te brinda mucha funcionalidad que ahorita voy a pasar a otra diapositiva con algunos de los ejemplos, pero ya tiene mucha funcionalidad para la mayoría de las aplicaciones. Y el otro punto es que si hay aquí desarrolladores que trabajaron con Cordova, recuerdan que en ese entonces el hacer un plugin nativo era a mí no me tocó hacer un plugin nativo para Android o iOS con Cordova, pero recuerdo que me metía a repositorios open source y era demasiado complejo y era, pues como Cordova salió hace mucho tiempo, no tenía eh, promesas y ciertas cosas que hacían muchísimo más. Bueno, más bien no que no tuviera promesas, sino que las inicializaciones de los plugins eran con callbacks en lugar de una promesa que pudieras esperar a terminar. Entonces eso generaba ahí pues conflicto y tenías que era más complejo el desarrollar un plugin. Y ahora con Capacitor lo que se enfocó a Ionic es crear una manera de que de manera sencilla tú puedas desarrollar o extender nueva funcionalidad. Al momento de que tú integras Capacitor, se crean dos proyectos, bueno, dependiendo de si integras Android o iOS, pero por cada plataforma se crea un proyecto nativo con Android Studio o con Xcode para Apple, en los cuales tú ya puedes extender de manera nativa y utilizar el API de Capacitor para, no sé, si hay alguna funcionalidad adicional del dispositivo que no hay un plugin, tú programas en Kotlin, Java, Objective-C o Swift, brindas esa funcionalidad y con el API de Capacitor la expones a JavaScript o en este caso TypeScript, que es el que usa Angular de manera nativa. Entonces, no tienes la limitante que tenías antes de que era más complejo el realizar ahí alguna integración. De los plugins nativos que mencionaba, tenemos, o sea, estos plugins son nativos de la plataforma, los integra y los mantiene, les da soporte y mantenimiento a Ionic, porque también hay otros que son plugins de la comunidad. Bueno, aquí o sea, quisiera aclarar que son tres tipos de plugins como tal. Uno que son los plugins oficiales, que son estos. O sea, hay unos cuantos más, pero es para la cámara, el directorio de archivos, la geolocalización, acelerómetro, notificaciones, la red, bueno, el feedback táctil y puedes crear tu propio plugin. Estos son como los que Ionic considera que la mayoría de las aplicaciones va a utilizar o requerir. Entonces, esos son los que les brinda soporte directo. Hay otra, ¿cómo se dice? Como otro grupo o categoría que serían los plugins de la comunidad. Estos son plugins de la comunidad que Ionic o Capacitor tienen en un repositorio compartido de Capacitor, en donde se les brinda también soporte adicional. No son los integrados en la plataforma de Capacitor, pero sí son tan importantes o funcionalidad muy importante que también le dan soporte. Y está el tercer grupo, que es plugins que alguien desarrolló y pues ahí ya entra como cualquier otra librería open source que pues dependes del desarrollador que le dé mantenimiento o tú tienes que darle mantenimiento propio. Y ahora pues ya les dije, ¿cómo se dice? Ya les dije acerca de Ionic y Capacitor, pero pues viene la pregunta, ¿realmente qué es lo que podemos hacer con ellos?
pues realmente cualquier cosa que quieras. O sea, cualquier cosa que tú veas en una aplicación web, lo puedes, bueno, en este caso yo utilizo Angular y la mayoría pues estamos en un Angular Community Meetup, utilizamos Angular. O sea, todo lo que tú puedas desarrollar en una aplicación web Angular, lo puedes trasladar a una aplicación nativa. Obviamente tienes que tener temas de consideración como pues el acceso a los plugins o ciertas, ¿cómo se dice? Porque recuerden que aunque los componentes de Ionic brindan el diseño y capacidades visuales o de funcionalidad de las plataformas, pues también uno como desarrollador tiene que seguir ciertos lineamientos pues para que hagan sentido en la aplicación. Entonces, si tienes una aplicación en Angular, tú puedes hacer, ¿cómo se dice? La puedes convertir en una aplicación web. Este es un ejemplo de una aplicación móvil nativa que hice. Es nada más un listado, hasta parece tipo como si fuera una pantallita de WhatsApp, pero es un listado de elementos o de personajes y un filtro no recuerdo el nombre del componente que está aquí arriba, el donde dice todo, vivo, muerto o desconocido, pero ya tienes los componentes y solo te encargas de la lógica. ¿Cómo podemos empezar? Ionic tienen un developer experience muy, muy bueno. Entonces nada más tienes que instalar el CLI, que es con ese comando lo instalas de manera global, o si no quieres instalar de manera global, que se puede utilizar el comando npx, que es para el Node Package Executor, o no recuerdo el nombre. Puedes utilizar el CLI, pero la verdad es que Ionic te recomienda instalarlo de manera global para que puedas utilizar el comando Ionic Start o el resto de los comandos que están en la documentación oficial de Ionic. También hay un plugin para todos los que trabajan con NX, los monorepos. Por, a mí me tocó hace unos años que era más complejo. Bueno, no recuerdo si fueron 2 años o un año, porque ya saben, con esto de la tecnología cambia el tiempo muy rápido, pero bueno, no que cambie el tiempo muy rápido, sino que parece que pasa mucho tiempo y no ha pasado tanto por tantos cambios en las tecnologías, pero antes en NX pues era un poquito más revuelto el poder integrar una aplicación de Ionic con Capacitor en un repositorio con NX. La ventaja es que se desarrolló, ahorita no recuerdo el nombre de la persona que lo desarrolló, pero lo desarrolló bajo el nombre de NXtend, que era como un set de plugins que después NX, no sé si como tal no adquiere, pero brinda un soporte directo. Entonces ahora pasó a llamarse NXext, que es este, y ya tiene un soporte integrado dentro de bueno, no soporte, sino un mantenimiento. Entonces, si utilizas NX, puedes ir a esta liga, ahí pues ves la guía. Realmente lo único que haces es instalar un nuevo paquete agregas la aplicación con schematics a través de un comando especial. Y ahorita hablé mucho bueno, o sea, con eso ya pueden empezar y con eso ya pueden tener una aplicación diseñada para poder correr de manera nativa. Eh, Hablé mucho también de la documentación. Algo de lo que me encanta ¿cómo se llama? De Ionic es que desde sus inicios ellos se enfocaron mucho en dar una estructura, o sea, o tener, ¿cómo se dice? Pues sí, la documentación de manera clara y concisa para que cualquier desarrollador ya sea que estuviera empezando a desarrollar no solo en Ionic, sino en la tecnología, o alguien con un nivel de experiencia mid-senior o senior, pudieran entrar rápidamente a la documentación y resolver cualquiera de sus dudas sin ningún problema. Eso es algo que me encanta, siempre me ha encantado de Ionic. O sea, todo está documentado. Necesitas temas de cómo instalar Ionic, cómo generar tu aplicación, tiene su guía.
tienes una versión de ahorita Ionic va en la versión 6.3, creo. Tienes una aplicación en Ionic 4 y necesitas migrarla, tienes tu propia guía. Tienes dudas de cómo usar un componente, ahí está la guía. Tienes dudas de cómo personalizar la interfaz gráfica, o sea, los colores, el look and feel, ahí tienes tu guía. Todo, 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 todo está documentado. La verdad es que esto es algo que siempre me ha gustado mucho de Ionic y que comparado con otros, por ejemplo, React Native, recuerdo que la documentación estaba así como que toda es por sin ningún lado y querías empezar y pues ves la guía y terminabas con tutoriales de otras personas. Y tal compromiso con la documentación que tienen en Ionic que hicieron lo mismo con Capacitor. Tú tienes una duda, oye, necesito ver mi aplicación web o móvil, voy a usar la cámara, pero no sé cómo usarla. Entonces te vas a la documentación de Capacitor, ves el plugin de la cámara, ahí te dice cómo instalar, qué pasos o qué comandos tienes que ejecutar y todos los detalles que necesitas para que funcione en iOS o en Android, que si los permisos para el uso de la cámara o los permisos para acceder a la librería de fotos, todas las variables, absolutamente todo lo que permite está documentado. Y yo creo que esto, como desarrollador, es algo sumamente importante que en un solo punto tú puedas resolver todas tus dudas o a lo mejor no todas las dudas que tengas, pero sí de cómo funciona tal cosa, cómo puedo implementarlo, cómo lo puedo instalar. Entonces esto es oro sólido para los desarrolladores. Y ahora los invito, si has tenido una idea de desarrollar alguna aplicación móvil, desarrollenla. O sea, como les digo, si tienes una aplicación web en Angular o sabes desarrollar en Angular, ya puedes tener una aplicación móvil en las tiendas de Apple o bueno, en App Store o en Google Play. Y ah, se me fue lo que les iba a decir ahorita. Bueno, era la invitación a que desarrollaran algo y que realmente cualquier aplicación que ustedes puedan desarrollar o que puedan tener en idea en la cabeza, la pueden convertir en una aplicación móvil. Yo entiendo que antes había como que temas de performance y no, es que eh, temas de performance o temas de que es muy lento el correr una aplicación, porque al final de cuentas lo que hace Ionic y Capacitor es tener un web view que corre esa aplicación web en un componente nativo del sistema Android o iOS. Y había muchos concerns de que no, pues es que va a ser muy lenta y va a haber problemas, pero la verdad es que todo eso se ha ido solucionando y a la par de que el hardware ha ido mejorando, pues ya tienen como si se optimizaciones de performance que realmente una aplicación móvil desarrollada en Ionic no le pide nada a una aplicación que desarrollas nativamente en Android o en iOS, con la ventaja de que puedes pues en un mismo code base tener todo y hacer las publicaciones. También algo que les iba a mencionar, que esto es para una plática adicional. Ionic brinda un servicio adicional que se llama AppFlow, con el cual ya también te olvidas de toda la complejidad de hacer los deploys. O sea, ya, ese es un tema para una futura charla, pero con AppFlow ya tienes la facilidad de poder hacer los deploys a las tiendas de manera rápida y sencilla, sin tener que estar haciendo los builds, el firmar los builds, bueno, los APKs y todo eso. Eh, pero eso sería como ¿cómo se dice? Para futuras pláticas. Y pues con eso me despido. Quiero agradecer a todos por brindarme la oportunidad de participar aquí con este tema de Ionic. Y pues yo creo que pasamos, Giovanni, yo creo que pasamos a las preguntas, si hay algunas. Así es, Tienes sí. muchísimas preguntas. Adelante, Alejandro, si quieres empezamos con las preguntas. Bueno, vale. Hay una que dice, ¿es compatible la librería de componentes tipo Bit con Ionic? No conozco la librería Bit,
pero a final de cuentas, como con cualquier otra librería, la puedes integrar en Angular, en tu proyecto, para utilizar, no sé, para ciertas cosas, ciertos componentes de Bit. O sea, no hay problema en que coexistan, Ujú. pero pues no tendrías la ventaja, por ejemplo, en los componentes de Bit. Los desconozco, hablo sin saber realmente cómo son, pero no tendrían esa dualidad de que si estás viendo en Android, se ven como el look and feel de Android, y si ves en iOS, se ven con el look and feel de iOS. Pero a final de cuentas, puedes inclusive tener los componentes de Ionic y de Angular Material en la misma aplicación. O sea, eso no es limitante. Bit tiene integración con Angular. No es tan robusta como la integración que ellos tienen con React, pero tal vez hay algo hoy en día que sea compatible con Ionic directamente. Ujú. Perfecto. Yo, Tenemos otra pregunta de Andrés Doncel. ¿Consideras que vale la pena usar Storybook con Ionic? ¿O qué opinas sobre este tipo de herramientas? Pues, o sea, Storybook te permite tener tu design system. Entonces, aquí ya más bien la pregunta va hacia cómo lo vas a utilizar tú. O sea, si realmente tienes una sola aplicación que vas a utilizar los componentes nativos sin tanta modificación de cómo están actualmente, pues usa los de Ionic. No necesitas integrar Storybook. Pero si vas a tener como un design system en el que aún los componentes, por ejemplo, un Ion button, necesitan ciertas características particulares para tu design system de todas tus aplicaciones, entonces sí utiliza Storybook. Y sobre el de Ionic, crea un componente adicional. O bueno, personaliza ese componente. O crea componentes tuyos de manera directa. O sea, ahora sí que depende de tu caso de uso. Perfecto. la próxima pregunta es de Rogelio. Dice, ¿Ionic no tiene una tabla que se compare con las avanzadas en otras librerías de componentes? Si ves como un grid o algo así. ¿Has encontrado o usado alguna buena opción para usar en tus aplicaciones de Ionic que también use web components como los de Ionic? Ese es uno de los temas que han traído a Ionic desde hace tiempo y que han ido mejorando, pero aún les falta mucho camino por recorrer: el desktop support. O sea, porque se enfocan mucho en móviles y ciertos componentes que funcionan, bueno, que son más requeridos en aplicaciones en el desktop o laptop, les faltan. Por el caso, por ejemplo, de los daytime pickers, antes pues tú tenías la aplicación Ionic corriendo en el navegador, le das clic y te salía abajo el modal chiquito, bueno, el action sheet para seleccionar la hora y el spinner, no me acuerdo cómo se llama. Y ya metieron componentes que es un botón, le das clic y te abre un pequeño modal con el calendario. Para el tema del data table, no hay un componente integrado de Ionic, o sea, no existe. En teoría, bueno, no sabría decirte si se está planeando hacer uno, porque ellos recomiendan, creo que es ngGrid o Angular Data Tables, uno de los dos, pero uno de esos dos es el que he tenido que utilizar. Si no puedo yo hacer alguna alternativa para desplegar la información, uso uno de esos dos. O sea, si no me queda de otra más que usar una tabla, uno de esos dos es el que utilizo. Pero es la ventaja que puedes integrar otros componentes y los puedes ajustar para que sigan funcionando con Ionic. Perfecto. Eduardo Torres nos pregunta, a veces el cliente pregunta qué conviene más, un Progressive Web Application, una app nativa, porque los navegadores también permiten usar la cámara y otras funciones nativas. Las actualizaciones para PWA son más rápidas. A lo largo del plazo, conviene sugerir usar app nativa para un proyecto nuevo. Ahí hay mucha disyuntiva en ese aspecto. O sea, habrá quien te va a decir, es que varía mucho. Por ejemplo, si tú tienes una startup que son 3 personas y los 3 son desarrolladores web, agarra Ionic. No le pienses, ¿para qué complicarte haciendo una aplicación nativa en iOS, una aplicación nativa en Android? O sea, a final del día, o sea, sí puede tener mayor performance una aplicación
nativa hecha en Kotlin o hecha en Swift o en Objective-C, pero para el usuario final muchas veces de esas optimizaciones de performance no te das cuenta, o sea, Imperceptibles. pasan ¿Y qué tal en el desapercibidos caso para de el usuario. la Progressive Web Application, como estaba preguntando Eduardo inicialmente? En el Progressive Web Application, pues tú tienes ahí con un Service Worker y pues la verdad es que también, o sea, es utilizando, bueno, no sé si se refería a que solo el el PWA sin usar Ionic o con el Ionic, pero Ionic a final de cuentas es un PWA, o sea, usa para el web es un Progressive Web Application y puedes tener tu Service Worker, o sea, si ya vas a utilizar una PWA, pues ya intégrala con Ionic y puedes también tener los componentes visibles para Ionic, digo, perdón, para iOS y Android. O sea, tienes la ventaja de tener eso. Y si tienes ya una PWA hecha, puedes instalar Capacitor y ya la puedes meter en una APK o en un IPA para hacer un deploy en las stores. Y con los service workers, hacer una actualización del código. Perfecto. Alexis Serrano nos pregunta, ¿cuáles son las opciones para Hot Code Push, como Code Push de Microsoft, que fue depreciado por Microsoft y Córdoba hace algún tiempo? Antes sí tenía el de Visual, bueno, Microsoft tenía el Code Push, que era Visual Apps, no me acuerdo cómo se llamaban. Ionic brinda una nativa que es AppFlow, bueno, no nativa, sino integrada con su propio ecosistema que te permite hacer esos deploys y actualizaciones. No recuerdo ahorita alguna otra, pero estoy prácticamente seguro que debe de haber alguna adicional que te permita pues hacer eso de manera, a través de una API, hacer esas actualizaciones de código, que realmente lo que hace es que tu aplicación nativa tiene un folder que es el de www o el del build, y lo que hace es reemplazar el contenido, los archivos HTML, JavaScript y assets, los reemplaza a través de una descarga por la red. Ok. Y Alexis Serrano también pregunta, ¿cuál es la compatibilidad con Firebase y Capacitor? Creo que hay un plugin mantenido por la comunidad de Ionic. Bueno, no los plugins oficiales de la comunidad que administra Ionic, que es para integrar con Firebase. Si no, la ventaja es que, o sea, si no utilizas los componentes nativos o el SDK nativo de Firebase, la ventaja es que a final de cuentas es una aplicación web. Entonces puedes utilizar el SDK web para conectarte con Firebase. O sea, no necesitas los nativos necesariamente. Perfecto. Eduardo Torres nos pregunta, a la hora de compilar y publicar una app para iOS necesitamos una Mac. Si no tenemos una Mac, ¿qué opciones hay para subir nuestras apps teniendo Linux o Windows como ambientes de desarrollo? Hay dos. Una creo que bueno, es parte de Xcode, que es Xcode Cloud. No me acuerdo, creo que lo acaba de lanzar hace poco Apple, que te permite hacer builds con Xcode en la nube. También hay otras herramientas, creo que AppFlow te permite, sin tener una computadora Mac, hacer los builds en la nube también. O sea, hay algunos cuantos servicios que te permiten hacer esos builds sin tener un dispositivo iOS. Bueno, una Mac a final del día. Entonces esa también es una ventaja porque tú desarrollas para ambos y no te tienes que preocupar por tener el equipo de Apple para poder buildear. Perfecto. Jorge Alexander pregunta, ¿puedo acceder a una cámara externa conectada al móvil y tomar una foto con Ionic? Lo pregunto porque lo intenté con un Flutter, pero al parecer debe ser una funcionalidad que debe ser nativa o quizás me hizo falta investigar. A final de cuentas, o sea, si es un dispositivo que está conectado bueno, un dispositivo externo conectado a tu dispositivo donde está corriendo la aplicación detecta la cámara y te debe de permitir utilizarlo. O sea, en teoría sí, no sabría
no podría darte una respuesta más concreta, pero de que se podría acceder, se debe de poder. Perfecto. Alexis Serrano nos pregunta, ¿cuál es la mejor herramienta para hacer end-to-end con Ionic? Creo que Mike Hartington, o no me acuerdo si fue Jeff Cross, no, Mike Hartington, diseñaron un starter pack o starter kit, no me acuerdo cómo se llama, para poder hacer el testing con Cypress. O a final de cuentas tú puedes integrar. Es como una manera más sencilla de ya tenerlo integrado, pero están trabajando en hacer un package para integrar de manera más sencilla en tus aplicaciones de Ionic el end-to-end testing. Pero se Y puede hacer Alexis, con Cypress. ok, perfecto. Y también Alexis nos pregunta, bueno, nos dice, personalmente usa en GRX con Ionic y Angular. ¿Existe alguna otra combinación para la programación reactiva? Sí, está NGRX, NGXS, Akita.js, Elf.js, inclusive hacer tus propios servicios con observables y subjects en Angular. O sea que realmente no necesitas, ¿cómo se dice? Déjenme te tengo aquí. No necesitas algo, digo, alguna librería tan avanzada para ciertos casos de uso, pero sí, o sea, hay muchas herramientas o muchos frameworks que te permiten manejar el state. Ok. José Blanco pregunta, ¿Ionic o Flutter para multiplataforma a nivel móvil? Yo prefiero Ionic. O sea, el tema de Flutter lo que hace y lo que venden es animaciones muy fluidas y pues muy fancy, muy eye candy. Pero la verdad es que yo prefiero Ionic porque a final de cuentas con Flutter tienes que aprender algo adicional, que es el cómo hacer la estructura de la aplicación. Y para el momento ya tienen Flutter Web, pero es como un Canva sobre el cual tienen un motor de renderizado que van generando los componentes sobre ese Canva. Entonces, si tú vas a una aplicación Flutter de web y le das inspeccionar elemento, vas a ver que no es HTML generado lo que te da, sino es un Canva que con su renderizado en JavaScript van moviendo los elementos. Entonces, para mí es Ionic. Perfecto. Braskin Ulloa pregunta, ¿qué puede ser lo más complicado o trabajoso a la hora de migrar una app de Angular a Ionic? ¿Y cómo se puede prever al comienzo del desarrollo de la app, del Angular app? Bueno, realmente no estás migrando, o sea, no estás como tal migrando, porque Ionic es una serie de componentes que se integran sobre una aplicación Angular. O sea, sí tienes que hacer algo, o sea, sobre, por ejemplo, poner en raíz un componente Ion App y luego un Ion Content, pero son temas muy sencillos de realizar. O sea, tienes tu aplicación web, ya puedes implementar tus componentes con Ionic y puedes integrar Capacitor. Entonces no es de que, tengo que borrar todo esto, tengo que volver a generar la estructura de mi aplicación, ta. O sea, es muy sencillo de integrar. Si es que ya tienes una aplicación web en Angular. Perfecto. Tenemos un poco más de preguntas, pero por consideraciones de tiempo, tal vez Eduardo nos pueda ayudar respondiéndolas en el Q&A y Sí, para claro. poder pasar al siguiente tema. Muchísimas gracias, No, hombre, al Eduardo. contrario, muchas gracias.